Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y un saludo especial para los que se unen a nuestra comunidad. Me llamo Paola Villanueva y arrancamos con el tema de hoy, que es... Ok, el tema del día de hoy es la neurociencia en la educación. Y para eso he traído a un invitado increíble que se llama Javier Morales. Él nos va a venir a comentar acerca de lo que se dedica, también nos va a explicar un poco de lo que se trata la neuroeducación, porque tengo entendido que muchos de nosotros probablemente no hemos escuchado acerca de estos términos. Mi formación es psicología y me he especializado, me encanta lo que es la neurociencia, específicamente la neuroeducación. Genial. Entonces, para empezar, me gustaría que me comentes ¿a qué le podemos otorgar el nombre de neuroeducación? En sí, la neuroeducación viene a ser la fusión entre la neurociencia, que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, ver sus funciones, las emociones, la conducta, los pensamientos, y a partir de ese conocimiento, cómo implementarlo y cómo nos puede ayudar en la parte educativa, de cómo educar a los niños en distintas etapas de su vida. Porque todo partió a partir de el avance tecnológico, ¿no? Okay. Tú me estás mencionando, por ejemplo, hace rato me dijiste, ¿no?, sobre el psicoanálisis. Uh-huh. No, claro, eso fue simplemente observación y mucha investigación de Freud, ¿no? Claro. Y avance científico. De ahí la psicología ha pasado por varias etapas hasta que llegó las neuroimágenes, los electroencefalogramas y todo este avance tecnológico que ya nos acercó de una manera científica, de una manera mucho más profunda al estudio del cerebro. Uh-huh. Hemos avanzado un largo camino en la investigación sobre el cerebro y, como te vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es toda esa información científica que se tiene sobre el cerebro, aplicarla a la parte educativa, ¿no? Claro. Una de las tantas dificultades que puedes ver hoy en día es, por ejemplo, ¿no?, lees un texto de una hoja, imaginemos. Uh-huh. Terminas de leer la hoja y te dicen, ¿qué estás leyendo? Es un texto que trata sobre la Guerra Fría. ¿Y de qué trata? Y cuéntame un poco más. No me acuerdo. Vayamos por grandes cosas. No, sí, definitivamente Perú, en los resultados PISA estamos mal. Si nos comparamos con, por ejemplo, ¿no?, un país un libro que acabo de leer, de Finlandia, ¿no?, de Xavier Melgarejo, que hizo una investigación sobre esto. Todo viene parte de la cultura. Por ejemplo, cómo partió ahí el amor por los libros o la lectura. Uh-huh. Imaginemos esta situación. Para ellos, la lectura empezó a partir de la imprenta, ¿no?, a partir de la Biblia. Uh-huh. Entonces, una vez que la Biblia se vuelve imprenta, es la lectura sagrada. Claro. Entonces, ellos en cultura, todo lo que está en un libro es algo sagrado. Alguien se tomó el tiempo y es algo divino y es algo que uno tiene que santificar. Entonces, para ellos la lectura es algo sagrado, es un conocimiento muy, por así decirlo, divino, ¿no? Uh-huh. Entonces, transferir nuestra cultura, que no llegamos a esa situación, bacán. Ahora, no alejándonos mucho de eso y llevándolo a la parte de neuroeducación. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa realmente? Y todo va, o tú puedes decir, no, a mí me gusta leer, pero a mí no me gustan las matemáticas. O claro, a mí me gustan las matemáticas, pero a mí me gusta leer. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Tú alguna vez has ido, no sé, por primera vez a una tienda, en un centro comercial, y te dices, voy a entrar por primera vez a este lugar, y me dan un mal servicio. Uh-huh. ¿Regresas? No regresaría, a menos que se trate de un producto que no puedo conseguir en otro lugar, supongo, pero si me han dado un mal servicio, no regresaría. No regresas, ¿cierto? Y si tienes que ir, porque es el único lugar donde tienes que estar, ¿cómo vas? Como que cada vez que vayas, claro, estás como que... ya sabes lo que esperas, ¿no?, de ese lugar. No te gusta, ¿no? Definitivamente. Ya, lo mismo puede pasar. Eso es uno de los dos motivos de por qué no te gusta la lectura. O fue por el método de enseñanza, o fue por temas del neurodesarrollo. Claro. Por el método de enseñanza es que no te enseñaron de manera adecuada para que realmente sientas una atracción por la lectura, porque sí debería ser el conocimiento, la curiosidad, la investigación, algo innato en el ser humano. Entonces, a ver, si vamos aterrizando todas estas ideas, lo que yo voy entendiendo es de que gracias a la neurociencia, en el rubro de la educación específicamente,
es que se puede mejorar la calidad de estudio que se le puede dar a un niño. Definitivamente. Ahí pueden darse varias situaciones, ¿no? Al final el ritmo de cada persona depende. Eso no tiene nada que ver. Cada ser humano avanza de manera independiente. Cada uno, el cerebro de todos nosotros, cada uno somos diferentes físicamente y por adentro también. ¿Ok? Excepto, ¿no? los órganos. Claro. Pero bueno, ya, eso va por un lado. Y todo va a depender también, como tú dices, ¿no? Todo se engrana. Todo se engrana. Regresando al libro final. Para la educación, ¿cómo ellos educan, por ejemplo? El sistema educativo está en 3 subsistemas, 3 engranajes. Así que si uno se estaciona, los demás no funcionan. Okay. Que es sistema escolar, sistema familiar y sistema sociocultural. Entonces, si en la familia no aporta emocional, conductualmente, mediante comportamientos o costumbres, y no aporta de manera favorecido al alineamiento académico, va a haber una obstrucción. Igual que en colegio, igual que en la parte sociocultural. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la dificultad de cada estudiante para algún tema, eso va a depender de cada uno. O sea, las carencias emocionales que tiene un niño pueden afectar el rendimiento escolar que está teniendo en esos momentos. No, un niño, un adolescente, un adulto. O sea, tú, por ejemplo, estás pasando un mal momento de pareja, tu relación se está yendo al tacho, vas a tu clase de universidad y ¿cómo estás? Claro, no rindes, no estás concentrado. Entonces, uno tiene que saber cómo manejar esa situación. Uno está pasando por un mal momento familiar o un mal momento personal, ¿cómo vas al trabajo? ¿Cómo vas al colegio? Hay problemas en casa. ¿Cómo vas a aprender si realmente en casa el porcentaje, el 66% del día la pasas en casa, ¿cierto? Desde tus 8 horas de sueño y de que ya del colegio, un ser humano cuando nace tiene su cerebrito, está completito ahí. ¿Y qué es lo que pasa? De acuerdo a lo que necesita, lo va afianzando. No es lo que te dije, no, use it or lose it. Lo que necesites, lo que vas a usar, lo vas ahí estimulando. Y lo que no necesitas, las neuronas que no vas a necesitar, se van muriendo. ¿Ok? Claro. Entonces, si por ejemplo, yo te estoy estimulando al hablarte mucho sobre fonemas o los sonidos de mi lenguaje materno, él lo va a ir adhiriendo, ¿no? Si yo le hago hacer motricidad, correr desde chiquito, ¿no? Que gatee, que suba las escaleras, va a tener coordinación. Pero si de chiquito lo he tenido cargado, no lo dejo correr, no lo dejo subir las escaleras, motricidad, ¿cómo va a estar? Ok, entonces esta va a ser una pregunta muy extraña, pero me ha dado curiosidad. ¿Eso explica entonces por qué la diferencia en el nivel o la capacidad intelectual de un niño, por ejemplo, de un nivel socioeconómico A con otro que es de nivel socioeconómico E? Porque justamente no se le reforzó en muchos casos toda la primera parte que tú me dices, que es la estimulación a esos neurotransmisores que deberían funcionar de una forma, ¿no? Pueden ser varios. Pero o sea, sí, no necesariamente. Claro, o sea, como te digo, todo depende, pero sí hay una tendencia, por el modelo educativo que tenemos acá, que es neoliberal, que quien tiene más dinero, o sea, tiene una mejor educación, y quien tiene menos dinero tiene una peor educación. Yo cuando iba al colegio, habían unos cuantos casos, 5, 6 casos de chicos, recuerdo de mi promoción, que tenían déficit de atención, por ejemplo, otros que tienen esto de la hiperactividad, y entre otros, y que por esos motivos no les permitía rendir de la forma adecuada en el colegio, ¿no? No sé qué tanto sea eso algo que tenga que ver con lo que estamos conversando de la neuroeducación. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Son dos cosas, como te dije al principio, ¿no? Cuando al momento de leer si entiendes o no. O es tema de metodología o es tema de neurodesarrollo, o sea, del desarrollo normal del ser humano, del cerebro. Entonces, si es metodología, es que no se le enseñó adecuadamente. Puede ser las emociones, controlar sus emociones, no se le enseñó. No se le enseñó el tema de cómo aprender a concentrarse. No se le enseñó, se le descuidó el tema de concentración.
Entonces, pero su cerebro puede aprender. Así como se le enseñó a estar atento a varias cosas, puede volver a trabajar mediante un proceso. ¡Qué increíble! Yo no tenía idea de que se podía aprender eso. Entonces yo quisiera saber ahora cómo es que se puede aprender esto, porque me parece impresionante. O sea, yo solamente sabía lo de los soniditos, como te digo, o lo de las texturas, esas cosas, pero ¿cómo le puedes enseñar a un niño, por ejemplo, que ya tiene una edad un poquito más alta, en un bebito? Ya. ¿Cómo es que se puede lograr eso? Ya. Todo es parte de cómo capturar la atención. Y a partir de eso hay diferentes metodologías. Una de las tantas es la gamificación. ¿Okay? La gamificación, que viene a ser el gaming, que viene a decir de que sea algo entretenido. O sea, sea algo lúdico, donde puedas capturar la atención y a partir de capturar la atención, que se concentre en el juego y mientras que va jugando va aprendiendo. Claro, ¿Okay? creo que ahora han salido más de estos juguetes que son ya no de los tecnológicos o de los estos, sino que son más estilo old school, en donde tienen que mover, por ejemplo, cositas, o tienen que hacerlo ellos mismos los movimientos, engranajes o lo que sea para llegar a construir cosas, ¿no? Con madera, con otro. He visto materiales así, arena, incluso cosas como fáciles de encontrar en casa. Es que el material concreto, Ajá. que es lo que tú me estás hablando, que técnicamente es el material concreto, es básico en el aprendizaje o sea, niño, bebito, niño, adulto, viejo. Todas las edades necesitan material concreto. Material concreto para aprender. Por ejemplo, tú has visto en estos videos de cómo aprenden que los sonidos, cuando pones un sonido ahí, se mueven algunas cosas. Las ondas, o las ondas claro. físicas que tú ves y tú te sorprendes cuando lo ves. Sí. Captan tu atención. Ya. Es que a lo largo de la historia, el ser humano, así como tú, como yo, se ha sorprendido por eso y eso fue lo que capturó su atención para poder investigar más. Pero si te lo muestran en un texto, cinco líneas, que así funcionan las ondas, que así funcionan, ¿quién va a querer aprender así? ¿Me entiendes? Necesitas el material concreto para aprender. Wow. Necesitas el material concreto para captar la atención del ser humano. ¿Entiendes? Si ahorita las personas, por ejemplo, yo le muestro un cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo lo ilustro, pero claro. no a través de la pantalla, sino en un Lo abrimos salón. acá. Lo abrimos y yo... ¿Cómo nosotros aprendimos? O sea, tú aprendes mediante viendo la neurona. Dices, sí es la neurona. Mira, y así se conecta. Ya. Y la tocas y la sientes. Eso, como te digo, ¿cómo tú sientes la vida? Por los 5 sentidos, ¿cierto? Ajá, claro, con sentidos. Por los 5 sentidos vas a sentir todo y por los 5 sentidos vas a aprender. Por los 5 sentidos vas a aprender. ¿Por qué? Porque a partir de eso captas tu atención y ahí simplemente saber concretar, saber llevar a una concentración. ¿Me entiendes? Hay diferentes técnicas, diferentes metodologías, pero todo va en base a material concreto. O sea, el material concreto te va a llevar a la curiosidad y te va a llevar a investigar y te va a llevar a aprender. Claro. Y es que acaso todas estas terminologías que me estás comentando dentro de las metodologías, al menos acá en el Perú, porque tú estás trabajando en un colegio aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy equivocada, pero hace no tanto tiempo que se habrá empezado a implementar todos estos temas de nuevos métodos de aprendizaje, ¿no? Porque antes creo que, como tú me lo acabas de mencionar, de tener un libro o con una sola imagen y el texto, es como se aprendía, ¿verdad? Una lámina. Ajá. Es que en sí el cuaderno es un recurso, no es la base del aprendizaje. O sea, los docentes saben, el cuaderno es un recurso, pero no puede ser el único recurso para aprender. Los docentes hoy en día en el Perú en general, o sea, me saco el sombrero porque el sistema educativo escolar aquí en el Perú los tiene en un ritmo muy agotador, Sí. y realmente el trabajo que ellos hacen es de sacarse el sombrero. Sí. Yendo ya al tema de lo que me mencionabas sobre la parte de formarte y ser o capturar al tema del lenguaje en sí, o el tema de la aritmética o las dificultades que uno pueda tener dentro del sistema, bueno, eso es solucionable, ¿no? Eso es solucionable. Lo que uno tiene que hacer en el aula simplemente es, simple y complejamente, es hacer la investigación, ¿no? ¿Cómo aprende esta aula? ¿Cómo aprende este grupo humano? ¿No?
y el docente tiene que investigar e incorporarse a ese método de pensación. No imponer de que yo sé, yo te transmito. Okay. El rol del docente ahorita ha cambiado totalmente. Ya no es la persona que tiene la memoria, ¿vale? No es la persona que tiene la memoria y que imparte educación. Yo sé, hazme caso. No. El rol del docente hoy en día es gestionar la información, porque la información está ahí en la web, la información está en los libros. Sí. Yo simplemente te tengo que decir, mira, ¿tú quieres investigar sobre esto? Yo hago una pregunta, investiguen. Tú tienes que investigar. Hay un ingeniero informático que se dedicó mucho al tema educativo, Sugata Mitra se llama. Él dejó una computadora en un lugar donde ni siquiera había una computadora previamente. Y todos los niñitos comenzaron a investigar y averiguar por qué, por la curiosidad. Dejaron que esos niños solitos aprendan y aprendían. El rol del docente hoy en día ha cambiado. Es importante, sí, es muy importante, es básico, no lo puedes cambiar, pero ha cambiado. Ya no es la persona que sabe un montón, sino que sabe gestionar la información y ayudar al grupo humano a aprender. A eso me refería justamente con lo que me parece un docente de verdad, o sea, calificado y que en serio cumple con los requisitos para poder enseñar. Para hacer las preguntas también tienes que saber un montón, tienes que leer un montón. O sea, yo no puedo hacer una pregunta de... Oye, ¿cuándo fue la Guerra Fría? Explíquenme, ¿no? ¿Entre quiénes fueron el conflicto? No, hay que saber formular la pregunta para que exista un interés. Y a partir de eso, cómo recepcionar esa información que ellos han capturado a través de una técnica que me encanta, que es la gamificación. ¿Cuál era la parte más chévere del colegio? Cuando movía las carpetas, ¿cierto? Sí, claro, hacían como una U. Ya cuando tocaban, ya, chicos, muevan las carpetas. Ay, por fin, te salía, ya. Eso es lo que uno tiene que buscar, o sea, eso en el cerebro. Ay, por fin, ya. Ese por fin es donde tú activas la atención. Claro, me ha pasado que en alguna clase de la universidad, cuando era cachimba, algún profesor o alguna profesora tenía esa técnica durante sus clases o a mitad de clases, que nos pedía que nos paremos, que nos estiremos. La pausa activa. Respiremos, no sé qué cosa. Mientras días lo hacían. Y cosa que no lo había visto antes. Entonces me parece que ahora que tú me comentas, porque no tengo tanto acceso ahora con escolares o algo así, pero o sea, que lo estén implementando hoy en día me parece increíble, porque justamente yo también me quedaba con esa preocupación de ¿qué cambios en la educación habrá traído todo esto de no solamente la pandemia, que he visto que por una parte también, o sea, les ha afectado enormemente a los niños, ¿no? Porque eso es lo que más, creo que la educación es lo que más se ha visto afectada por una parte, ¿no? Porque hasta ahora no regresan a escuelas. Y también eso de acomodarte a las nuevas tecnologías como te digo, de las computadoras y esas cosas que ahora yo veo que ya lo estudian todos sus cursos, ¿me entiendes? Antes no era así, antes era tipo cuaderno, como tú dices. Todo era cuaderno, cosas. Libro, escribe, pizarra. Pega, esas cosas. Pega tu lámina, compra tu lámina o compra y busca tal imagen. Creo que hasta mi generación se aprendió de ahí, pero ahora me dices ¿Qué es lo que dices? Saca la carpeta y ya. ¿Cuál es el momento más chévere de la etapa escolar? Los paseos. Claro. O los recreos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, como te vuelvo a repetir, ¿cuántos sentidos estás involucrando ahí? No es solo vista y oído. Estás involucrando vista, oído, tacto. Vas, no sé, pues a la playa, olfato, comes algo ahí, el gusto también, o comes en cualquier momento, entonces vas aprendiendo, o comes, no sé, pues, ¿no? Algo típico del lugar donde estás yendo a pasear, ¿me entiendes? Vas viendo la planta tal cual, ¿no? No la estás viendo en una lámina. Claro. Estás viendo al animal tal cual, no lo estás viendo en una lámina. Entonces, eso, cuando hay movimiento, es lo que hacían nuestros ancestros. O sea, estamos hablando de hace 20.000 años, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurría en el Homo sapiens. ¿Y a quién se le ocurrió la pésima idea, entonces, de que educar era imponer? Es que este modelo es el modelo industrial, el modelo de las fábricas, el modelo de que estar todos encerrados y que tú tienes que dedicarte a trabajar, tú tienes que dedicarte a operar y no tienes que pensar en nada más. Esto funciona así. Con razón los baby boomers salieron así también, workaholics. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya la generación va cambiando, las etapas van cambiando y hay un rechazo. O sea, ahorita el sistema educativo aquí en el Perú está pasando por una crisis. Sea cualquier etapa, puede ser la etapa escolar, puede ser la etapa universitaria. Como me venías comentando acerca de todas estas nuevas metodologías que existen, ¿podrías por favor darnos algunos tips, técnicas que podríamos implementar, utilizar, ya sea nosotros, por ejemplo yo todavía estoy terminando la carrera, o
por ejemplo, otros casos en donde padres, bueno, tengo entendido que algunos padres de familia nos ven, también para sus hijos. Yo tengo un hermano en secundaria que recién va a terminar el colegio, entonces me interesa mucho conocer de esto para poder implementarlo y que pueda existir un tipo de mejoría o alivio en este aspecto, ¿no? Ajá, ya, eso iría principalmente para los de secundaria, incluso primaria también, cuando ya tengan bien asentado el tema de comprensión de lectura, y para los de la universidad definitivamente, que son dos técnicas. Uno es el Active Recall, que es la recuperación de lo que voy a estudiar, el Active Recall, y el otro es la repetición espacial. El primero, ¿de qué trata? Primero es que cuando tú leas un párrafo, identifiques el tema principal y que a partir de eso realices una pregunta. Entonces escribes la pregunta y eso es y abajo que esté la respuesta. Ok, y que abajo esté la respuesta en 2-3 líneas de cada párrafo que vayas a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que tú eso lo vas a pasar a un flashcard o esas tarjetitas. Ajá, claro. Sí. Entonces, en un lado tienes la pregunta y en el otro lado tienes la respuesta. Entonces tú vas jugando. Entonces, si la acertaste la primera, lo pasas para el día siguiente. Y si no, lo vas repasando hasta que lo memorices. ¿Entiendes? Ok. Y lo vas pasando a los siguientes. Es toda una metodología que pueden verlo ahí en tutoriales de YouTube, que es del libro que se llama Make It Stick. O sea, haz que pegue, ¿no? Make It Stick. Eso es uno, de Peter Brown, que es el libro. Eso es uno. Y el otro, que es la repetición espacial, es que practícalo eso en diferentes momentos del día. ¿Ok? No lo repases simplemente un día antes del examen, o no lo repases cuando ya se acerca el examen, sino repásalo diariamente, cosas que realmente lo estás aprendiendo. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Qué opinas de eso de estudiar un día antes o unas horas antes de tu examen? ¿Es recomendable? Dependiendo de la cantidad, pero es que normalmente tú vas a trabajar una memoria que es para el desuso. O sea, yo aprendo para que el día de mañana lo deje de utilizar y lo boto. Ah, buen punto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo hago al revés. Mientras que lo voy afianzando, ya va a estar en mi cabeza. Genial. Entonces, eso principalmente se hace mediante juegos. Hay una aplicación que te dije, Anki, o sea, ANKI, que es muy buena y puedes utilizarlo. Hay otras que permite para organizarte, que se llama Notion, Notion. Ya, esa también es muy buena para poder organizarte. Hay tutoriales en YouTube, como lo vuelvo a repetir, para que tendrías que ver si eso tiene un factor socioemocional o netamente cognitivo. ¿Qué quiero decir? Que es algo emocional que por un factor de cualquier situación, puede ser inestabilidad emocional, vamos en caso, ¿no? Un trastorno de la estabilidad emocional, puede ser que por eso estás recurriendo al uso del aparato, o te está distrayendo, puede ser por esa situación, o puede ser todo lo contrario, ¿ok? Que sea porque realmente no te motiva lo que estudias, o realmente no te llama la atención. Habría que ver en profundidad qué es lo que ocurre, y a partir de eso hay pautas, y hay un acompañamiento, y una orientación. No hay algo específico, claro, a la general. O sea, lo recomendable es que en estos casos en donde hay dificultades de aprendizaje, el estudiante vaya o recurra a especialistas como tú que se encargan en justamente esto de la neuroeducación, para que vea su caso y según su caso les brinde las técnicas que le puedan servir específicamente a esa persona. Sí, por experiencia lo principal es lo socioemocional. Entonces, yo quería preguntarte si, entonces, ¿no es una falla de la misma persona en muchos casos? ¿O sí es un error, una falla? Porque, no sé, pues, hemos crecido muchas veces con esa idea de que la nota es un reflejo realmente de nuestra capacidad intelectual. Y yo quería preguntarte si eso es una realidad o de qué estamos hablando. No, eso es variable, ¿no? O sea, la nota no puede representar o no te puede etiquetar a ti, y no te tienes que sentir etiquetado por una nota, así como no te puedes sentir etiquetado por un diagnóstico, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy diagnosticado con depresión, yo no soy depresión, sino yo soy Javier. Claro. ¿Me entiendes? Que tengo ciertos rasgos y tengo que manejar esa situación bacán. De igual manera como la persona, ¿no? Si, por ejemplo, me saqué 16, yo no soy 16. Yo hay cosas que conozco y hay cosas que tal vez o las desconocía o no las repasé bien o realmente ¿qué ocurrió? O sea, como tú bien dices, ¿no? Si sienten esa situación, pueden ir, imagino que todas las universidades, institutos tienen su bienestar. Sí, hoy en día hay. Vayan, aprovechen, es gratis, ¿no? O sea, son gratis. O si no, bueno, pues me pueden contactar. Entonces, porque como tú mencionabas, muchas veces,
o creo que la mayor parte del tiempo, esto quiero que lo resaltes por favor, no solamente se trata de el rendimiento del alumno, o sea, este rendimiento del alumno tiene que ver con muchos otros aspectos de la vida de ese alumno, ¿verdad? Como las emociones, dijiste, como la familia, si tengo entendido, ¿de eso más o menos? Puede ser, o sea, lo que primero que se evalúa en la parte del colegio, por así decirlo, es la parte emocional. No vamos de frente a la parte cognitiva, a la parte intelectual, no vemos qué tan inteligente es, vemos cómo está emocionalmente. Si está bien emocionalmente, podemos evaluar después la parte cognitiva. Pero si no está bien emocionalmente, ¿cómo puedes continuar? Nadie puede continuar si no está bien emocionalmente. Que estés acostumbrado a vivir así y que puedas avanzar así a tu manera, porque vean que la nota tienes 14 y apruebas, bacán, sigues avanzando en el colegio, eso es otra cosa. Pero el ser humano no puede vivir así. Claro. Entonces ya queda como una tarea para también la familia, ¿no? Que esté involucrada en esta formación del alumno, del hijo, porque como tú mencionabas, esto le compete a toda la familia en sí, ¿verdad? A la familia, a la escuela o el instituto, el sistema educativo escolar y al Estado también. Okay. Son todos. Todo eso. Claro. Genial. Entonces, por favor, Javier, me gustaría que después de toda esta entrevista tan increíble que nos has brindado hoy día, porque creo que, al menos en mi caso, me he quedado bastante aliviada al conocer de que o sea, estos otros métodos que pueden darles las facilidades a los futuros niños de nuestro país o de otras partes, les den como un tipo de incentivo y también tranquilidad, porque estás viendo no solamente un aspecto que le compete solamente a la educación, ¿no? Sino que también algo que le compete a la psicología. Entonces, creo que de ambos juntos van a poder conseguir muchísimos mejores resultados. Yo quiero que por favor nos des una reflexión de acuerdo a lo que tú vienes haciendo, trabajando en el campo y bueno, de lo que has visto, ¿no? Lo que ves. Sí, efectivamente. Bueno, esto va, como tú dices, ¿no? Hoy el docente no puede estar ajeno a los avances o investigaciones que hay en el cerebro. De igual manera, el psicólogo no puede estar ajeno a los avances e investigaciones que hay en la educación. Entonces, se tienen que complementar. Y el mensaje va principalmente, creo yo, a universitarios que la están pasando mal en la parte académica. Yo creo que... Tricas, esas cosas. Sí. Tricas, vicas, o sea, si tú ya estás viendo que te está yendo mal, estás ya jalando 3, 4 cursos, estás cerca, ¿no? Primero, como te mencioné, toma una pausa y date cuenta cómo estás emocionalmente, cómo está tu vocación, si realmente es tu vocación o no, porque hay dudas, puede ser que sea tu vocación, pero como te está yendo mal, ya dudas de que, oye, tal vez voy a cambiar de carrera, ¿no? Eso me pasó a mí, por ejemplo, te comento así brevemente. A mí me pasó, yo me cambié de carrera. Yo estaba en negocios internacionales con administración hotelera y te juro que ya estaba en el 7º ciclo y, o sea, yo veía así súper lejano de que yo me llegara a graduar en algún momento. Si alguna persona ahí que nos está viendo en algún punto de su vida o en este momento está sintiendo que ya no puede darlo más, porque en realidad es una carga muy muy fuerte. Yo creo que los jóvenes llevamos una carga muy fuerte y creo que por eso es que las enfermedades como la depresión se van dando en estas etapas de la vida en donde justamente se te presentan muchas cosas a la par mientras que tú estás formando tu futuro, ¿no? Que es una responsabilidad tan grande. ¿Cómo es que podríamos llevarlo a esta parte donde tú dices que no se trata de una educación como forzada, sino una educación sana, saludable? ¿Cómo es que podríamos cambiar, por ejemplo, ese concepto, ese chip, por ejemplo, el que yo tenía? No sé si le pasará a otra persona que se llegue a cambiar de carrera y que algo mágico le pase como a mí me pasó, ¿no? Que se enamore de lo que le gusta. Pero otra persona, ¿cómo es que podría ser que eso adentro de él o de ella cambie para poder continuar o terminar, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Cómo hacer? Bueno, buscando ayuda profesional, que es lo principal. Algo que, o sea, lo que a ti te pasó y a mí también me pasó. Yo estudié una carrera
carrera, no me fue bien, y de ahí cambié a psicología, que era lo que realmente me apasionaba. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Sí, pues hay casualidades en la vida, pero lo principal es ser consciente, aceptar tu momento, ¿no? Muchas veces uno se queda con el momento del pasado, yo era así, o un momento de que yo quiero ser así, pero tienes que aceptar el momento, o sea, ¿quién soy yo ahorita? ¿Qué está sucediendo conmigo ahorita? Ok, ahorita me está yendo así en la parte académica, me está yendo así en la parte familiar, me está yendo así en la parte personal, ya, ¿qué quiero solucionar? ¿No? Ya voy a solucionar y busco ayuda, y a partir de qué es lo que ocurre, lo que ahorita hemos pasado ahorita, la psicoeducación. A partir de que tú comprendes cómo funciona tu cerebro, a partir de cómo entiendes qué es lo que ha pasado contigo, a partir de que haces ese viaje en la historia de tu vida, te vas aceptando, vas reconociendo y dices, ¿sabes qué? Estos son mis debilidades, estos son mis fortalezas y esto es lo que quiero hacer en la vida. ¿Entiendes? Ajá. Pero hay que hacer esa conciliación, ese perdón contigo mismo de que ya, no recibí esto, no tuve esto, sí tuve esto, sí aproveché esto, y a partir de esa aceptación vas a encaminar esto, pero tienes que estar consciente en tu presente y dejar de lado estas otras, puede ser relación tóxica, puede ser poca motivación por el estudio, puede ser varios factores. Lo principal, lo que tú dices, hay pensamientos negativos, hay pensamientos suicidas, y esos pensamientos suicidas tienes que creer, o sea, tienes que estar de acuerdo de que son parte de la enfermedad, ¿okay? Parte de una enfermedad, no son reales, o sea, no tienes que creer en eso, tienes que tratar de deslindar de eso, y si ya estás en esa onda, busca ayuda, no lo llegues, que siempre les decimos. No trates de que esos pensamientos te dominen, porque eso es parte de una enfermedad. Entonces, por ahí va la situación, ¿no? Hay posibilidades, hay alternativas. La deserción universitaria está en el 20%, ¿no? O sea, hay un gran porcentaje de personas que fracasan, pero no por el tema de que no son capaces, sino porque realmente, o puede ser la metodología, o puede ser que realmente algo está fallando en la parte socioemocional. Claro. Creo que hace un momento coincidimos pensando en que no solamente se trata del alumno, ¿no? A veces la responsabilidad viene, como tú decías, del sistema por una parte, porque tiene que implementar de todas maneras, ya sea inversión en la investigación y también en la educación. Por otra parte, la familia, que tiene que estar involucrada de todas maneras en la formación del ser humano, como hemos mencionado también en otros episodios, también abarca esta parte de la vida. Y por otro lado, yo creo que ya por cuenta propia, yo pienso que si estás planeando o si piensas que te sientes preparado para ser padre, para empezar esta nueva etapa, o para ser madre, para iniciar esta etapa, tengas en cuenta de todo lo que realmente conlleva y necesita un ser humano para poder llegar a desarrollarse de la manera más adecuada, que es la manera saludable y sana que nosotros en realidad desearíamos que fuese para todos. Eso es todo por el día de hoy. En verdad, muchísimas gracias, Javier, por venir. Gracias a ti por la invitación y muy contento. Ya te he dicho, te felicito por este proyecto que ustedes tienen. Los felicito bastante y los admiro por eso. En serio, qué bueno que están haciendo por la salud mental. Muchas gracias. Eso fue todo por el episodio de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de salud mental. Recuerden que no somos especialistas, pero somos sobrevivientes y queremos apoyarlos con todo lo mejor de nuestra experiencia personal a través de un formato diferente que integra a todos los que desean una vida feliz.